nos vamos a la otra orilla del Río de la Plata, que está con un fresquete, está para cruzar el Río de la Plata en camiseta. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javier, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. La verdad que sí, hace un frío tremendo, se vino el invierno, durísimo. Y además ya uno no puede ni decir buenas tardes porque a esta hora ya es de noche cerrada. Sí, claro. El sol ya hace rato que no está y por eso se siente todavía mucho más el frío. Así que yo acá tomándome unos matecitos para entrar un poco en calor. Bueno, hoy yo quería acercarles a otro escritor latinoamericano que, si bien es un poquito anterior al boom latinoamericano del que estábamos hablando, y su obra pertenece en realidad a la literatura más indigenista, es un escritor que fue, digamos, redescubierto y transitado mucho por los jóvenes de los 60 y los 70. Es decir, aunque él escribió antes, su obra se hizo muy popular en esos años. Y me refiero a Ciro Alegría, escritor, educador, periodista, político peruano, nacido en el distrito de Sartimbamba, ahí por la provincia de Sánchez Carrión, en el año 1909. La obra de este autor está marcada por una fuerte conciencia sobre la explotación, la opresión, la discriminación de los indígenas, y por un afán de dar a conocer esta tremenda situación de injusticia social a la que estaban, y lamentablemente hasta hoy están, sometidos las poblaciones originarias de nuestra América. Ciro Alegría no nació en un hogar pobre, nació en una casa hacienda, la casa hacienda Marcaval Grande, en el seno de una familia de hacendados. Una casa hacienda en Perú era como, diríamos, una especie de residencia señorial, una especie de centro administrativo también de una gran propiedad agrícola. En realidad, estas haciendas representan un capítulo fundamental en la historia agraria de Perú, simbolizando sobre todo lo que era el poder económico y social durante la época de la colonia y de lo que se llamó la República Aristocrática, es decir, los primeros años de la República una vez obtenida la independencia. Funcionaban como núcleos de producción, sobre todo de azúcar y de algodón, y también de alguna manera eran como centros de control social también. Hoy en día muchas de estas casas forman parte de lo que llamamos el patrimonio turístico e histórico de Perú, incluyendo la casa que perteneció a la familia de Ciro Alegría. Bueno, Ciro vivió su primera infancia entonces en esa hacienda y allí fue que se familiarizó con los trabajadores agrícolas y con la gente que oficiaba también como sirviente en estas casas, todo lo que era el ambiente rural y sobre todo el ambiente rural de origen indígena. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor a alguien del que ya hemos hablado en alguna oportunidad, el joven poeta César Vallejo. En 1927 funda y dirige la Tribuna Sanjuanista, que es cuando él estaba cursando, digamos, lo que sería el cuarto del secundario de Uruguay o de Argentina. Y bueno, ese periódico que él realiza, bueno, de alguna manera tiene repercusiones y le vale ser contratado como reportero, siendo muy joven, del diario El Norte, cuyo director era un intelectual muy importante en Perú en esos años, que es Antenor Orrego. Y bueno, luego fue también redactor del diario La Industria, integró el Grupo Norte, que reunía
a los jóvenes estudiantes revolucionarios y bohemios de la Universidad Nacional de Trujillo, y que tenía también como animador precisamente a ese escritor y filósofo que recién mencionaba, Antenor Orrego. Escribió también después en La Tribuna, que era el diario del APRA, este partido que tuvo su importancia durante muchos años en Perú, y que todavía existe, pero digamos, ha cambiado muchísimo en lo que significaba desde el punto de vista ideológico. En 1930 ingresa a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero no logra graduarse. Se afilia al partido aprista y debido a su actividad partidaria fue perseguido, porque inicialmente el APRA, creado por el intelectual Aya de la Torre, tenía como una serie de principios rectores que se acercaban a la izquierda: la lucha contra el imperialismo, la búsqueda de la unidad política en América Latina, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Pero este partido después va a virar hacia la derecha, fundamentalmente en la década de los 90, ¿no? En donde muchos partidos viraron hacia la derecha en América Latina. Tristemente. Bueno, la Nochebuena de 1931, Ciro Alegría, que era entonces un muchacho de 22 años, va al local del partido en su ciudad de origen, Trujillo, para colaborar en lo que era un reparto de alimentos para los niños más pobres, más carenciados. Lo acompañaba uno de sus amigos, el pintor Mariano Alcántara. Unas horas después del reparto, Ciro, su amigo y otros compañeros del APRA bebían lo que era tradicional en esas fechas, que era un chocolate caliente. Y bueno, allí había una compañera del APRA, a la que Ciro invita a pasear por la cercana Plaza de Armas de Trujillo, y eso le salva la vida, porque cuando faltaban unos minutos para la medianoche, un camión con soldados portando ametralladoras estacionó frente al local del partido aprista. Algunos soldados se apostaron frente a la puerta, un grupo de ellos penetró en el local haciendo disparos y produjeron decenas de muertos. Su amigo, que estaba en el local y que, bueno, se había cansado de esperarlo, se había echado a dormir debajo de uno de los escritorios de la oficina administrativa, y eso también le salvó la vida, porque los soldados pensaron que estaba muerto, y bueno, y es él el que cuenta esta anécdota muchos años después. Ciro fue, sin embargo, encarcelado ese mismo año y liberado por sus correligionarios durante la Revolución Aprista de 1932, cuando los rebeldes tomaron el cuartel de la ciudad y por una semana instalaron una especie de gobierno que llamaron Gobierno Popular. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sitiaron Trujillo por aire, por mar y por tierra, y después de muchos desiguales combates aplastaron esta rebelión. Miles de trujillanos fueron fusilados sumariamente frente a los paredones de la antigua ciudad prehispánica del pueblo de Chanchán. Ciro estuvo huyendo, pero fue nuevamente apresado y encarcelado, esta vez en la penitenciaría de Lima. Un tribunal marcial decidió la pena de muerte para él, su ejecución, y en la cárcel esperó durante meses que se cumpliera esta sentencia, que finalmente fue conmutada por años de cárcel. Más tarde, una ley de amnistía lo puso en libertad en el año 1933. Dicen sus biógrafos que en la cárcel fue cuando imaginó a los personajes que luego habitarían su novela más conocida, El mundo es ancho y ajeno. Los invito a escuchar una canción que menciona esa novela y que habla un poco de ese mundo de falsía en el que también vivió Ciro Alegría. Me refiero al tema tradicional con ese nombre, Falsía, cantado por Armanda Portales.
mi pobre. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia, el hombre me exige mucho dinero, el cielo también me dice tienes pecado y sufre. Por la senda del martirio mi alma rueda con delirio. Es la causa que me obliga decirle adiós y este mundo tan lleno de falsedades y de injusticia sin nombre, y de injusticia sin nombre. ¡Vamos! Ya me voy de esta tierra herida del alma y el corazón. Ya me voy de esta tierra herida del alma y el corazón. A mi vida ya no es vida en medio de tantas ingratitudes. Mi vida ya no es vida en medio de tanta injusticia. Amor nuevo, amor viejo, a tierras extrañas yo me retiro. Al ver tanta injusticia, mi vida no puede sobrevivir. Amor nuevo, amor viejo, a tierras extrañas yo me retiro. Al ver tanta injusticia, mi vida no puede sobrevivir. ¡Ja! Bueno, como verás, Daniel, siempre trato de buscar algunas canciones que no son tan conocidas y que tienen que ver con ese folclore tan rico de nuestra América, ¿no? Bueno, yo no la conocía. No, yo tampoco, ¿eh? No, no, es que en general yo trato de buscar algunos autores que no sean tan conocidos también, pero que nos muestran un poco lo que es la música popular en estos lugares, ¿no? Fíjate que esta canción, por ejemplo, que acabamos de escuchar, fue presentada en un concierto importante en uno de los teatros más importantes de Perú. Es decir, que es muy popular, muy conocida esta cantora, que nosotros aquí no conocemos demasiado. Bueno, siguiendo con la historia de Ciro, en 1934, por su participación en una intentona revolucionaria del partido aprista en Lima, intentando la caída del gobierno militar del general Óscar Benavides, fue nuevamente preso y luego deportado a Chile. Un año después, su primer novela, La Serpiente de Oro, ganó el concurso de la editorial Nacimiento de Chile y en 1939 obtuvo con su novela Los perros hambrientos un segundo premio de la novela en la editorial Zig-Zag, también chilena. En ambas novelas destaca el retrato de la cruda realidad del indígena peruano, el hambre extrema, el conflicto social, en un caso de las poblaciones amazónicas,
y en el otro de las poblaciones de la Sierra Norte del Perú. La Serpiente de Oro introduce un tema muy importante en una época donde aún no había una verdadera conciencia de la preservación de los recursos naturales de los que hoy hablaban ustedes con nuestro economista, ¿verdad? Bueno, él habla de la conexión que existe entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea, identificando los efectos perjudiciales de una explotación excesiva de los recursos medioambientales en las zonas rurales de la Amazonia. Esta novela fue publicada en el año 1935, una época en donde todavía resultaba complicado comprender las diversas tensiones que se generan entre el progreso económico de una nación y también la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, este texto es un texto muy precursor y muy, muy interesante, ¿verdad? En la otra novela, Los perros hambrientos, Alegría relata las peripecias de una familia campesina de la región de los Andes y de sus perros que trabajan con ellos para guardar y conducir los rebaños de las ovejas. La historia está ambientada principalmente en la serranía del departamento de La Libertad, un departamento que él conocía porque había vivido allí en su niñez, en una región de La Puna, a 4.000 metros de altitud, en una comunidad indígena dedicada al cultivo de la tierra y al pastoreo de ganado. Cerca de ella, en la novela, se extienden las inmensas propiedades de una hacienda donde los indígenas trabajan como peones o como colonos. En la novela, animales y humanos luchan por subsistir ante una sequía muy persistente y los perros, acuciados por el hambre, comienzan a matar a las ovejas y son expulsados de la comunidad. Pero estas jaurías se extienden hacia las tierras del señor, del hacendado, y son exterminadas a balazos por el terrateniente que así las aleja de sus tierras. Los indígenas que trabajan para el hacendado, ante la situación desesperante del hambre, van a pedirle también alimentos, pero el hacendado se los niega. Y ante la negativa, los pobladores, en la novela, hambrientos, intentan asaltar la hacienda y también son expulsados a balazos. Perros y humanos merecen para el hacendado de esta novela el mismo trato, la bala. Es notorio que en la novela, para el patrón, que es un patrón despiadado, los perros hambrientos no son solo los perros, los animales, sino también los indígenas. En 1941, Ciro Alegría escribe El mundo es ancho y ajeno y gana el concurso latinoamericano de novela convocado desde Estados Unidos por una editorial, la editorial Farrar y Renejar. Lo curioso del caso es que esta obra fue en representación de Chile y no de su país de origen, Perú, porque como decíamos, Ciro estaba radicado en Chile porque estaba exiliado en ese país. Esta obra es considerada una de las obras que mejor relatan la realidad de las comunidades originarias de América. Narra la vida de una comunidad también ubicada en las altas montañas de la cordillera de los Andes en el norte del Perú. Los indígenas que integran esa comunidad se defienden de un déspota hacendado quien, amparado por jueces corruptos, testigos falsos, quiere y en definitiva logra arrebatarle sus tierras para expandir su ya inmensa propiedad. La intención no es solo, además, apropiarse de las tierras, sino también convertir a estos comuneros, que eran libres, en peones, casi esclavos, para que laboren en sus minas locales que precisan mucha mano de obra barata. La novela no solo habla del despojo, de la corrupción, de las agresiones y la falta de justicia, sino también del desarraigo que padecen aquellos que buscan un futuro mejor, yéndose de la castigada comunidad, empleándose en otras partes donde también viven la discriminación y la explotación más feroz. Los invito a escuchar este tema que
es precioso, es un tema tradicional a la Pachamama, que no sabemos quién lo canta porque es una voz también tradicional, autóctona, y se llama Pachamama. Bueno. Pachamama y mamaya, tierra mía, aquí me tienes. Pachamama y mamaya, con las manos llenas de raíces. Pipi, en tus piedras aprendí a caminar. En tu viento aprendí a respirar. En tu frío aprendí lo que es el alma. En tu silencio aprendí a llorar. Mis abuelos sembraron esta tierra, sus manos son el barro que me dio la vida. Pero el tiempo se llevó sus voces y el cerro quedó solo con su herida. Pachamama y mamaya, ¿quién sembrará cuando yo me vaya? Pachamama y mamaya, esta tierra busca quien la ame ya. Los hijos se marcharon hacia el valle, dejaron los cerros, dejaron el maíz, se llevaron los sueños en los ojos y la tierra quedó triste sin raíz. Y yo la cargo desde las alturas, la cargo en mis pies que aún conocen el camino, para que alguien recuerde que esta tierra no es solo polvo, es sangre y es destino. Pachamama y mamaya, ¿quién sembrará cuando yo me vaya? Pachamama y mamaya, esta tierra busca quien la ame ya. Pincani, aquí estoy, Pincani todavía. Pachamama, aquí estoy todavía. Todavía. Váyanse a otra parte, que el mundo es ancho. Así dicen los despojadores a los comuneros en la novela, y ante el saqueo, los comuneros buscarán un nuevo lugar donde vivir, y con una tremenda resistencia ancestral, harán que la comunidad india persevere en su lucha en ese mundo ancho. Un mundo que, aunque ancho, y a pesar del esfuerzo, sigue siendo ajeno para los comuneros. La novela El mundo es ancho y ajeno es un cuadro épico de las luchas de una comunidad indígena
contra los tres poderes que quisieron y quieren destruirla: la oligarquía terrateniente, el ejército y el gobierno al servicio de los intereses de Estados Unidos. Después de recibir el premio por esta novela, Alegría se dedicó al periodismo, a la traducción y a la enseñanza universitaria, además de la literatura. Se estableció en Estados Unidos primero y luego en Puerto Rico y en Cuba. Y tras una ausencia de unos 23 años, en 1957 retomó a su Perú natal, donde a sus actividades usuales le sumó la carrera política. Había abandonado a esa altura el partido apista y se había afiliado al Partido Acción Popular, el partido de Belaúnde Terry, fundado por en 1963, y por este partido es elegido diputado por Lima. En 1963 precisamente publica su último libro, un libro de cuentos titulado Duelo de Caballeros, obra que representa la incursión de Ciro Alegría en el terreno de lo criollo, porque se había sentado en la ciudad. Falleció en el 67 en la localidad de Chosica a consecuencia de una hemorragia cerebral. Dejó varias novelas inconclusas, así como algunos relatos inéditos que fueron publicados por su viuda, la poeta cubana Dora Varona, quien se convirtió en una estudiosa de su obra y fundó un sello editorial en donde editó todos los escritos de Ciro Alegría. Esta obra de Ciro Alegría es una profunda denuncia de un orden social injusto que mantiene en la degradación más honda al campesino serrano, al indígena de la selva, a las comunidades originarias del Perú, hasta el día de hoy. Alegría denunció un régimen agrario lesivo de la dignidad humana, a los gobiernos reaccionarios, a las instituciones sociales mantenedoras de las injusticias, a las Fuerzas Armadas que actúan como sostén de las oligarquías nacionales, a los sistemas jurídicos al servicio de la clase dominante. Esto nos hace acordar al Perú de hoy, ¿verdad? Y hoy, precisamente, cuando repasamos la realidad de los pueblos indígenas de América, de toda América, de los yaguitas, de los cachalquíes, de los mapuches, los quechuas, los aymaras, los pilagá, los huichi, los puom, los guaraníes, los ticunas, los huitotos, los yanomamis, los nahuas, entre muchas otras comunidades, confirmamos que siguen enfrentando crisis que incluyen la pérdida de sus tierras ancestrales en manos de quienes buscan extraer las riquezas, que siguen viviendo en la pobreza extrema, recibiendo el racismo sistémico, la erosión de sus culturas y sus lenguas. Y entonces, por todo esto, es que rescatamos la vigencia de los temas denunciados por Ciro Alegría allá por los años 30, 40 del siglo pasado. Si habrá que cambiar cosas.